Porque Radio Exitosa piensa en tu salud. Médicos en Acción presenta Santos Consejos, con entrevistas a especialistas que tocarán los temas con mayor importancia de tu vida, con llamadas a nuestras líneas para recibir tus preguntas en Santos Consejos. Somos más que una solución, somos Santos Consejos. Queda con ustedes Jacqueline Santos. Hoy viernes, hablemos de Exitosa. El agitado ritmo de vida al que están sometidas las personas día a día, o tal vez los desórdenes alimenticios muy frecuentes en nuestra alimentación, entre algunas otras causas, son los factores que facilitan la aparición de la tan famosa enfermedad y la más comentada en nuestros tiempos, la gastritis. Una dolencia que no solo afecta a los adultos, sino también ya está afectando a nuestra población más pequeña, que son nuestros niños. Según el doctor Oscar Becerra, director médico de Farmaquímica Suiza, afirma que 8 de cada 10 peruanos sufren esta enfermedad en nuestro país. Y es una de las mayores causas por la que los pacientes acuden a las consultas médicas a diario. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en Radio Exitosa y aquí en tu programa Santos Consejos. Vamos a hablar de la gastritis. Recuerda, si tienes esta enfermedad, hoy vamos a hablar sus síntomas, sus causas, cuáles son los motivos de que llevan a que nosotros podemos adquirir esta enfermedad, o también cómo prevenirla y qué cuidados debemos tener para que nosotros podamos mejorar, recuperarnos de esta enfermedad. Mi nombre es Gary Artica Hernández y hoy, 6 de enero del año 2016, ya cerrando esta primera semana del año 2017, cerrando esta primera semana, estamos hoy para hablar de un tema interesante, la gastritis. Y en esta tarde nos va a acompañar un profesional médico, el señor Luis Ramos Rosales. Él es médico ocupacional, director del Centro Médico San Felipe de la Beneficencia de Huancayo, y él nos va a acompañar y vamos a hablar con él y también de sus experiencias para hablar de este tema tan interesante, la gastritis. Quiero recordarte también los números telefónicos, nos puedes comunicar y puedes llamar con toda confianza al 364506 o al celular 964-640213. También tenemos una RPM, numeral 0002533. Ya también, a partir de hace unos días, todos los programas aquí en Santos Consejos se están emitiendo por el canal oficial que tenemos en YouTube. Es decir, si te perdiste el programa de hoy, lo puedes volver a escuchar a través de YouTube en nuestro canal en Santos Consejos, el canal en nombre de Gary Artica Hernández. Ya sabes, puedes escucharnos también a través de nuestras redes sociales, puedes enviar tus comentarios, tus opiniones. Estamos también en Facebook, Santos Consejos en Facebook. Bien, vamos a empezar ya con el tema de hoy en estos días. Vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Ramos Rosales para hablar de para hablar de este tema súper interesante, la gastritis. Bienvenido, doctor Luis, y buenas tardes. Buenas tardes, Gary, muy buenas tardes al público oyente de Radio Exitosa. Hoy para hablar un tema interesante, ¿no? La gastritis. Sí, bien, la gastritis, vamos a empezar definiendo. La gastritis es una enfermedad inflamatoria, aguda o crónica. Va a depender de la patología que pueda estar presentando el paciente, con múltiples causas multifactoriales, ¿no? Es decir, existen causas que el paciente puede adquirirlas a través de los alimentos, por ejemplo, ¿no es cierto? A través también de algunos cuidados. Y he visto también, doctor, que una de las principales causas es, por ejemplo, el agua. Sí, mira, en el caso de la gastritis, si bien es cierto, es una enfermedad inflamatoria, como le digo, hay varios factores por qué se inflama la pared gástrica. Uno de ellos es la parte endógena y la otra es la exógena. De ambas, la parte exógena llamamos a todo lo que viene por parte de fuera. Va a decir agua, alimentos contaminados, agua contaminada, el mismo higiene que uno puede tener. Entonces, esa es la primera causa que todos los pacientes puedan sufrir gastritis.
Es decir, en todo momento podemos estar expuestos a diario, ¿no es cierto?, ante estas posibles causas endógenas que usted menciona. Sí, entonces, de todas ellas, la que estaba manifestando, lo más frecuente que nosotros podemos evidenciar es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, es la causante de la gran mayoría de gastritis que pueda sufrir nuestros pacientes. Es decir, también hay estudios que confirman que prácticamente el 80% de estos casos de gastritis, ¿no es cierto?, son producidas por esta bacteria, ¿no? Helicobacter pylori. Es decir, ¿esta bacteria nosotros la contraemos o ya la tenemos en nuestro organismo? No, esa bacteria está pululando, anda en las aguas contaminadas, hervidas, está en el caso de las hierbas, el que viene a ser en las ensaladas, por ejemplo, cuando normalmente uno va a consumir al restaurante y están mal lavadas o mal preparadas, ahí los ingresamos. En todas las hortalizas que tienen aguas hervidas, que lo están cultivando, ahí lo encontramos. En los materiales de las heces fecales, ahí también lo tenemos. Entonces es importante la conducta higiénica, el lavado de manos, uno de ellos es importante. El otro, todo lo que nosotros podemos acarrear de las hortalizas bien lavadas para poder alimentarlos. Por eso ahorita, en el caso de la gran mayoría de los restaurantes, yo por lo menos lo he percatado y hay un bastante temor en poder adquirirlos o ingerirlas directamente, porque unos ya tiene el miedo de que si están bien lavados o mal lavados. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que en esos lugares se encuentra pues la famosa bacteria Helicobacter pylori, que es una de las principales causantes de la gastritis, ¿no? O sea, la higiene y la limpieza al momento de manipular los alimentos o preparar los alimentos es una de las principales formas de prevenir, ante todo, ¿no es cierto? Prevenir para que la enfermedad de la gastritis, o en este caso, la bacteria Helicobacter pylori, no pueda entrar a nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, en los restaurantes, normalmente en los restaurantes que vemos a diario aquí en nuestra región, en nuestra provincia, muchas veces hay restaurantes que no tienen esa higiene, ¿no es cierto? No tienen esa higiene y no tienen esas condiciones mínimas de salud o de limpieza que se requiere. Entonces, ahí nosotros también podemos estar expuestos, ¿cierto?, a contraer esta bacteria. Entonces, en ese caso, doctor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estos primeros momentos cuando sentimos, o mejor dicho, qué características tiene esta enfermedad? Bien, en el caso de la gastritis, como le mencioné, esa es la bacteria Helicobacter pylori es una de las causantes de un tipo de gastritis por Helicobacter pylori, pero hay que entender que también hay gastritis por otros mecanismos. Hay gastritis por consumo de medicamentos, los famosos AINES, que vienen a ser diclofenaco, el famoso metamizol, lo que creen ibuprofeno, paracetamol, que muchas personas por cualquier problema tienen un dolor de cabeza, una cefalea, van a la farmacia y de frente compran y se lo toman. Entonces, eso de ahí también, esos medicamentos que están, los AINES, están proscritos porque tienen un alto grado de gastrolesividad y te va a dar gastritis también. Esa es una forma. Ahora, hay otra forma de gastritis que es la gastritis por, obviamente, de estrés, que también sí se presenta. Hay gastritis evidentemente por condiciones obviamente de autoinmunitarias que sí se podrían presentar también. Entonces, de acuerdo al paciente que viene por una determinada gastritis, ya uno tiene que evaluarlo, cuál es la forma adecuada de poder tratarlo. Ahora, y vamos en el caso acá, justo en el caso de poder la prevención. Muchos pacientes a veces acuden directamente al profesional médico, a veces vienen ya con su ecografía. Y eso es lo que siempre aquí en Huancayo he visto. El paciente por querer solucionar o por querer no gastar en una consulta médica, viene de frente a veces, doctor, por favor, yo tengo gastritis y dame tratamiento, va de frente a la farmacia. Primero va entonces al ecógrafo. Al ecógrafo, porque lastimosamente la población ha entendido mal que sacarse una ecografía es un diagnóstico de gastritis, y eso es mentira. Nuestros profesionales nos van a determinar que para yo determinar si el paciente tiene gastritis, sí o no, la ecografía no es un examen clínico donde pueda realizarse. El diagnóstico para poder yo determinar si ese paciente tiene gastritis o no, primero es clínico. Tengo que preguntar al paciente qué síntomas tiene, primera condición, y segunda, si en verdad quiere saber si tiene o no tiene gastritis, la otra opción es hacerle endoscopía. Entonces, y en la endoscopía yo tengo que realizar recién la biopsia para determinar si en qué grado de lesividad está. Entonces, una indicación se podría al público oyente, si tiene esa presención de poder querer sacarse una ecografía y determinar que tenga gastritis o no, le recomiendo primero que no gaste su dinero, porque el diagnóstico no se hace por ley. Es decir, muchas veces a sugerencia de un amigo, ¿no?, un familiar o algún pariente que ha tenido o tiene la enfermedad,
ha ido pues a hacerse este análisis en el ecógrafo, y ahí le ha resultado que tenía un diagnóstico de gastritis, y muchas veces pensamos que a mí también me va a funcionar el mismo método, ¿no es cierto? Entonces, pero cada organismo es diferente, Sí. ¿cierto? Cada organismo es diferente. Entonces, uno de los métodos que usted nos dice para determinar realmente la enfermedad es la endoscopía. Sí, la endoscopía. Este análisis, ¿cómo se realiza? Mire, la endoscopía es un procedimiento ya invasivo, como le decía, el paciente tiene que estar en ayunas, días antes por lo menos tiene que haber ayunado, y se le da evidentemente el medicamento sedante para poder hacerle un examen vía oral. Llega hasta el estómago, y de ahí se hace una pequeña muestra, se extrae una pequeña muestra, y luego se lleva al laboratorio anatomía patológica para determinar si ese proceso es inflamatorio, para determinar si es agudo o es crónico. Entonces ahí, dependiendo hay unos en la parte clínica, determinamos qué tiempo tiene la molestia. Aproximadamente 5 meses podemos tratarlo como agudo. Hasta los 6 meses consideramos agudo, que podría ser una gastritis aguda. Pasado el tiempo, y de todas maneras ya es una gastritis evidente crónica, pero para determinarlo, de todas maneras tenemos que hacerle una endoscopía para poder realizarle eso. Y ahí también podemos determinar si está presente la bacteria, ¿no es cierto? Es importante, por eso le decía, en la ecografía, el paciente o el ecógrafo, y es más, porque acá en la calle no tenemos ecografistas, pero de cantidad, y muchos de ellos ni siquiera son especialistas, pero el detalle es que le sacan el examen, le dicen diagnóstico gastritis, pero ahí no le van a decir gastritis a qué motivo. Entonces tiene que ir al médico y explicarle cuáles son los síntomas para determinar si en verdad es gastritis, por qué motivo, o consume medicamentos, o está estresado, o no consume comidas a la hora, o es por el Helicobacter pylori. Ahí es el detalle. Ahí, entonces, ya saben, uno de los métodos más efectivos para que nosotros podamos detectar si realmente estamos con la famosa gastritis es este tratamiento que acaba de mencionar el doctor. Si tienes alguna consulta, puedes llamarnos con toda confianza al 364506, al celular 964-640213 o al RPM también numeral 0002533. Hoy hablando con el doctor Luis Ramos acerca de la gastritis. Doctor, entonces podemos decir también, hay otro factor adicional, es decir, el carácter de la persona. También podría ser un desencadenante, es decir, la persona que está muy alterada, reniega mucho. También he oído que por ahí también es posible tener una predisposición. ¿Es posible también? Sí, el detalle es que en nuestra pared de nuestro estómago, cuando uno tiene esas sensaciones, cuando uno está estresado, lo básico que conocemos, y el carácter es bastante colérico, por así decirlo, empiezas a secretar bastante ácido clorhídrico. Esa acidez hace que nuestras paredes empiezan a corroerse. Entonces lo que genera es, por el tiempo que uno pueda tener, 2-3 meses, siempre está con la misma sintomatología, y empiezan a generarse lastimosamente las famosas úlceras en un determinado tiempo. Y muchos pacientes que tengan esos caracteres se terminan llegando al paciente, pero ya no ni por una acidez o una vinagrera, sino viene el paciente por una hemorragia digestiva. Entonces, pero qué raro, que tenga una hemorragia de qué pasado, es hemorroides. No, al final no es hemorroides. El problema es que el paciente tiene una gastritis que ya ha sido ulcerada y que ya está derivando obviamente por la sección. Es decir, la enfermedad, si nosotros no la podemos tratar a tiempo, podría generar una complicación más seria, como por ejemplo una úlcera gástrica. Sí, mira, en el caso, nosotros siempre la enfermedad empieza por una gastritis leve, pasa una gastritis moderada, luego viene el riesgo más prolijo ahí viene a ser el carcinoma, que al final viene un cáncer, porque al final el gastritis va a terminar en cáncer si no ha sido tratado adecuadamente. Esa es ya la otra etapa. Tenemos una llamada telefónica al aire. Aló, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Aló. Parece que ya cortó. Entonces, doctor, como decíamos, si no hacemos el tratamiento a tiempo, es decir, sentimos ya la enfermedad en nuestro cuerpo, sentimos las molestias, los síntomas, entonces podemos generar una úlcera. Y si seguimos dejando, podemos generar también hasta un problema cancerígeno, como usted menciona. En ese caso, digamos, el paciente que ha llegado a esta etapa, ¿cuál sería el tratamiento que podríamos seguir ahí? Ya, pero como decía, antes de llegar al tratamiento, la idea es que el paciente sea diagnosticado adecuadamente y a tiempo. Si tiene una gastritis aguda, darle su tratamiento adecuado, medicamentos, y posteriormente ver siempre con la ayuda de endoscopía definitivamente para ver qué tipo de gastritis está diciendo para determinar su tratamiento el paciente. Ahora sí, tenemos otra llamada telefónica. Aló, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre?
En primer lugar, felicitaciones por el programa y le agradezco mucho por la respuesta que me puede dar. Muchas gracias. El problema que tengo yo es reflujo. Reflujo. O sea, la bilis que se me viene a veces en la noche, al momento de acostarme, siempre me viene una buena cantidad y me arde todo el esófago. Y eso podría tener alguna consecuencia y cómo evitarle, qué hacer sobre ese caso. Bueno, muy bien, muchas gracias por su llamada. A ver, doctor, el oyente nos dice, ¿no? Tiene el famoso reflujo. ¿Está relacionado a la gastritis también? Ya, lo que el paciente tiene se llama una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si bien es cierto, no es directamente gastritis, porque la gastritis tiene otra sintomatología, de lo que él, de igual manera, la forma para poder determinar el reflujo gastroesofágico, nosotros tenemos, se llama pHimetría, que es un examen que se hace en gastroenterología, que sí, es el primer examen que se te puede realizar. Segundo, en el caso si el paciente nunca se ha hecho una evaluación por un gastroenterólogo, no ha dado los signos y síntomas, ahí nosotros tenemos medicamentos que son protectores gástricos, que también ayudan en la parte del esófago, porque de lo que el paciente lo que está teniendo es el reflujo gastroesofágico, viene de todo. Entonces hay medicamentos como el esomeprazol, de 40 miligramos que nosotros manejamos, tranquilamente lo va a recetar un médico y él solo tiene que tomar todas las mañanas en ayunas con un lapso de 20, por lo menos 3 semanas, ¿vale? 20 días de tratamiento. ¿Y por qué después se de eso produce? se tiene que realizar, obviamente, se hace la endoscopía para ver cuál es el riesgo que normalmente está haciendo. Porque ahí tenemos que ver si el paciente es obeso, si el paciente consume muchos cítricos, porque ahí también es el riesgo, si consume alcohol, si consume cigarro, porque uno, lo que le manifestaba al inicio, o sea, cuáles son las causas que uno puede tener eso. Uno de ellos le decía Helicobacter pylori, esa bacteria la vamos a encontrar por todo lado. El alcohol es sumamente importante, que te va a causar evidentemente gastritis y que también genera parte del reflujo gastroesofágico que nuestro paciente piensa nada. Lo otro, el alcohol, que en el caso del cigarro, el alcohol también, que puedan presentarse similares que se puedan presentarse. Los desórdenes alimenticios, que normalmente las personas están acostumbradas a no comerse en la mañanita, o sea, o mediodía o media mañana, a comer 2 o 3 veces al día. Comer a deshoras. El desorden alimentario también te genera eso. Y el otro, el factor estresante por distintas formas, también te va a generar gastritis. Y finalmente lo que le manifestaba en el caso de medicamentos o AINES que uno puede estar consumiendo, ahí también le genera. Entonces, en el caso del paciente, la sugerencia es, en caso que visite a su médico de confianza, y que evidentemente hay medicamentos protectores que sí le van a poder proporcionar. Y es más, a veces algunos ya han tomado omeprazol, que son los más conocidos, pero déjenme, hay medicamentos como Dexilan o Dexomeprazol, que son ya modernos, que han salido hace 2-3 años atrás, que son muy efectivos para ese tipo de problema de enfermedad gastroesofágica que el paciente presenta. Excelente tema, doctor, muchas gracias. Y recuerden, la alimentación también es muy importante. La gastritis es una enfermedad que tiene muchas causas, varias causas, y lo importante también es detectar a tiempo. Y el tratamiento va a depender del diagnóstico. De ese diagnóstico va a estar reflejado en esa primera síntoma que tú puedas sentir, y a través de ahí también podemos mejorar el tratamiento. Continuamos aquí en el programa Santos Consejos, aquí en Radio Exitosa 95.1 en la FM. Hoy viernes 6 de enero del año 2017, ya cerrando el fin de semana, la primera semana de este año 2017, un año en el cual empezamos lleno de retos y objetivos que ya nos hemos planteado para este año 2017. Hablando en esta tarde de un tema muy interesante, la gastritis. Y también recordarte que puedes consultarnos, puedes enviarnos tus consultas, tus sugerencias, con toda confianza, a los números que ya conoces y se están haciendo parte de ti. Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Buenas tardes, por favor quería que me... Aló, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. De que yo tengo una, ¿aló? Aló, parece que ha acordado. ¿Sí? Parece que ha acordado la llamada, no entra. Doctor, estábamos hablando acerca de la gastritis. Podríamos decir entonces que, ya que hemos identificado algunas causas, podríamos resumir entonces para las personas que recién se conectan con nosotros, ¿cuáles serían las principales causas, en forma resumida, que podríamos decir que estamos sufriendo de una gastritis? Bien, como le mencioné, las principales causas son, primero, en el caso de medicamentos, los famosos AINES, todo lo que viene es diclofenaco, paracetamol, lo que los pacientes consumen casi a diario. Así es. Uno de ellos. Segundo, el consumo de alcohol en nuestra región es bastante alta, el consumo de cigarros,
el consumo de la mala dieta alimentaria, porque cuando uno puede consumir aguas no hervidas, también, o en el caso de las verduras quizás mal lavadas, que lo básico que podemos escoger es esa pequeña bacteria que se llama Helicobacter pylori, que no está perceptible a nuestra vista, y nos podemos incomodar con eso. Y el factor estresante que evidentemente a la parte a la joven nos va afectando, ¿no? La parte anímica también, ¿no es cierto? Sí. Es importante la parte anímica de la persona. Entonces, también habíamos hablado ya en esta segunda parte de nuestro programa acerca del tratamiento. Es decir, ¿existe alimentos que puedan ayudarnos a mejorar en el tratamiento también? Es decir, la alimentación también hemos visto es una causa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué alimentación también podría ayudarnos a nosotros prevenir o disminuir los efectos de la gastritis? ¿Tenemos una llamada? Sí, a ver, aló, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Por favor, quería que me indique, yo tengo... Aló, ¿me escucha? Aló. Sí, ahora sí, le escuchamos, sí, ahora sí le escuchamos. Debido a que he estado con un tratamiento con diclofenaco para una distensión muscular. Eso lo tengo hace 4 días. ¿Hay algún tratamiento para cortar eso o tengo que iniciar un tratamiento o tengo que hacer un análisis como ustedes dicen todavía? A ver, amigo, ¿podría repetirnos la pregunta, por favor? No, se ha entrecortado la llamada. Hace 4 días, yo estoy con un... sí, ya. Un tratamiento de diclofenaco por una distensión muscular, con una tendinitis. Pero eso me ha afectado al estómago. Estoy con gastritis, parece hace 4 días atrás. ¿Puedo tomar algo para cortar eso? Ya, a ver, ¿cuál es su nombre? Aló, sí, ¿cuál es su nombre? Manuel, a ver. Manuel nos dice que tiene un tratamiento, doctor. Ya. Mire, en el caso del señor Manuel, la indicación siempre es la indicación médica, pero siempre en cuando el diclofenaco es un AINE, como es una de las causas que te va a producir gastritis. Evidentemente que si en caso ha tenido mayor cantidad, el paciente está sufriendo gastritis, pero por AINES, vale decir por medicamentos. Entonces, a ese gastritis por medicamentos se puede dar tratamiento, sí, como le manifestaba hace un momento, el esomeprazol que nosotros podemos dar en ayunas, pero ese tiene que ser en ayunas. Así es. El tratamiento, y si en caso a pesar de eso persisten, en la noche nosotros tenemos otro medicamento que es ranitina, que lo puede consumir de 300 miligramos, se da igual, 1 por noche. El medicamento es 1 por día y 1 por noche nada más. Ahora, vale ser siempre en cuando es importante, si va a continuar con esa tendinitis que el paciente tiene, la idea es que esos famosos AINES tiene que consumirlos después de alimento. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay una barrera protectora de nuestro estómago para que ellos puedan protegerse también. Es necesario entonces haber ingerido algún alimento para poder medicarnos con el tratamiento. Sí, o de lo contrario, tomar con bastante líquido. A veces los pacientes consumen lo clásico, cogen un poquito de agua de la farmacia y con eso se quedan. Y empieza la molestia o el ardor famoso que el paciente está presentando actualmente. A ver, tenemos una llamada telefónica más. A ver, aló, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. A ver, sale, aló. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Esteban. Perdón, ¿cómo dijo? Esteban, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Doctor, quería hacerle una pregunta. Yo tengo gastritis por Helicobacter pylori. Por la bacteria. ¿Ya? ¿Cuál es su consulta, Esteban? Lo que yo quería preguntar es si se puede curar todavía la gastritis, porque bueno, este análisis me hice ya hace un año atrás. Ya le han hecho el diagnóstico. Estuve tomando hierbas así pensando que me iba a pasar y bueno, no me pasó nada. Y sí, o sea, mi estómago me arde, me fastidia y quería volver a retomar mi tratamiento y quería saber si se puede eliminar la bacteria, ¿no? Excelente pregunta, Esteban. Muchas gracias por tu llamada. Doctor, el amigo Esteban nos dice, ¿no? Él ya tiene la bacteria y ha dejado un tratamiento. ¿Es posible curar? Sí, bueno, señor Esteban, buenas tardes. En el caso primero, Esteban ya tiene el famoso Helicobacter pylori, y eso que nos sirva a todos de experiencia, a toda la población huancaína que nos está escuchando. Paciente que tiene esa bacteria, sí o sí, tiene que eliminarla. ¿Y cómo se elimina? Con tratamiento médico o antibiótico. El famoso que si bien es cierto, él ha tomado hierbas y todo para tomar lo que siempre quizás hacen sable y todo eso, lastimosamente eso no lo va a eliminar. Primera indicación. Segunda, si el señor tiene Helicobacter pylori, si vive con familia, lo más posible su esposa tiene Helicobacter pylori. Primera condición. Tercero, si tiene hijos, es mejor hacerle diagnóstico a toda la familia. A toda la familia. Porque si el señor tiene la conducta que alimentarse, desayuno, almuerzo, cena en su casa, lo más posible que su esposa o sus hijos o los integrantes de su familia, algunos ya tienen Helicobacter. Entonces el tratamiento no solo lo va a llevar él, sino también su esposa o los familiares que puedan vivir.
Ahora, el tratamiento. ¿Existe tratamiento para Helicobacter pylori? Sí los hay. Ahí tenemos terapia triple, terapia cuádruple, que normalmente que se toma 3 a 4 semanas. Normalmente hasta 3 semanas. Y el Helicobacter pylori sí se elimina, señor. No tenga mayor preocupación, lo va a eliminar, pero posterior a eso usted tiene que percatarse de dónde cogió esa bacteria. Lo más posible es aguas o conducta alimentaria que haya tenido, no se lava las manos, no lo sé. Entonces usted tiene que modificar la conducta dietética y alimentaria también. Eso, no se preocupe, acuda a su médico, si en caso no cree conveniente. Tenemos en Centro Médico San Felipe, que el 14 está viniendo nuestro gastroenterólogo de Lima también. Tranquilamente ahí le va a poder proporcionar el tratamiento que pueda recibir. Este 14 de enero, doctor. Sí, el 14 de enero está viniendo a San Felipe la beneficencia y gastroenterología, pues se le va a tratar también sobre gastroenterología. Al Centro Médico San Felipe, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden acercarse en este mes, viene un profesional también para que pueda atender estos casos. Así es que Esteban, ya sabes, tranquilo, esta enfermedad tiene un tratamiento, como ya lo ha dicho el doctor, hay que hacerse medicamentos, ¿no es cierto? En este caso, claro, si en el caso, ahora lo que tendría que hacer, si hace un año se le ha hecho la endoscopía, la idea es que él obviamente por el tiempo ya obviamente ha aumentado la cantidad de bacterias, entonces tiene que hacerse la endoscopía y darle el tratamiento, porque evidentemente la endoscopía ya es de tiempo atrás. Doctor, hablando de los tratamientos, se me viene, por ejemplo, hay unos tratamientos a veces caseros, que normalmente se escucha que las personas practican o algunas cosas también practicamos. Por ejemplo, el famoso tocosh, ¿no? Que muchas personas consumen diciendo porque estoy con gastritis, consumo el tocosh, o también la famosa agüita de papa, por ejemplo. Sí. ¿Cuán beneficiosos pueden ser estos productos alimenticios? Mire, como decía al inicio, va a depender de qué tipo de gastritis tiene. Es como nuestro último oyente, tiene Helicobacter pylori. Por más que se consume todos los tocosh que sea posible, lastimosamente él no se va a curar. Es decir, la bacteria va a seguir presente. Entonces, vale decir, depende si yo tengo una gastritis por desórdenes alimentarios, o tengo gastritis quizás por AINES, o por otro tipo de cosas, entonces evidentemente las dietas como bicarbonato, tomarse un tocosh, comerse tu agüita de papas, o hacer un poco de dieta, les va a favorecer muchísimo. Pero ojo, siempre y cuando no tenga la bacteria Helicobacter. Si tiene la bacteria, lastimosamente eso sí no le va a ser efectivo. Lo que sí tiene que hacerle sí es tratamiento antibiótico, porque es una bacteria, no va a morir. Es decir, es necesario la medicación. Sí, y es más, aparte de los señores que ya actualmente están tomando sus medicamentos para gastritis, es importante que esos medicamentos que usted ya le recetó su médico gastroenterólogo, su médico de cabecera, que ellos lo lleven a la par su dieta. Porque a veces personas dicen, no, pero yo tenía gastritis y no me he curado, pues no, el mal médico, lo que sea. No es que sea mal médico, sino el tratamiento se le da. Pero tiene que acompañar su dieta, vale decir, no tiene que comer gaseosa, la señora, no, pero un ratito un vasito de cerveza, no, eso no puede comer, puede comer en el caso evidente, mira, en el caso limón, por ejemplo, un cevichito que se toma, eso no puede consumir. En el caso, el famoso col, hay algunos pollerías Broster, por ejemplo, que dicen acá, les dan, en vez de ensalada, le dan un col. Paciente, yo con gastritis, primero el col, qué rico. Col, peor, el col empieza a embotar y empieza a llenarse, entonces hay que tener bastante cuidado con los alimentos que no debe consumir. Evidentemente todos los pacientes que están con gastritis sí o sí tienen que a la par llevar su dieta alimentaria, y la dieta alimentaria no es que nunca va a comer sus alimentos, la idea es que en ese tratamiento, en el lapso del tratamiento, termina y poco a poco va a insertarse. Por ejemplo, la famosa manzana, ellos no pueden comer manzana, el limoncito que sean tampoco pueden comer, entonces esa manzana lo tienen que dejar por ese lapso de tiempo, o de lo contrario, si tanto le antoja, después de su almuerzo o desayuno, tiene que consumirse su manzana. Otra condición importante que ahorita me recuerdo es que las pacientes se le dicen, no, pero no tengo mucha hambre. Imposible. Los señores con gastritis, señores, si ustedes escuchen, tienen que comer sí o sí 5 veces al día. Porque los pacientes, cuanto más tiempo está nuestro estómago vacío, más riesgo de gastritis va a tener. Entonces, si el paciente toma desayuno a las 6, media mañana, 10 de la mañana, por lo menos tiene que estar comiendo algo. Porque si en caso no consume, va a tener mayor problema y su gastritis no va a ser curada y no va a sanar. Es decir, también debemos tener en cuenta nuestra alimentación. Y a través de ahí también podemos disminuir los efectos de la gastritis, ¿no es cierto? Sí, por eso es importante, como le decía, cuanto menos
tiempo, espacio de tiempo haya entre comida y comida, es mucho mejor. El paciente que sufre gastritis va a mejorarse mucho más rápido, quizás con medicamentos, solamente combinando sus alimentos nada más. Es importante que la dieta, que por lo menos, y recuerden, señores, por lo menos 5 comidas al día. Y no, con eso no va a engordar, con eso al contrario va a mantener su peso, y es más, va a disminuir todavía su peso, porque en cada momento va a consumir en pocas cantidades. ¿Qué es lo que acostumbramos la gran mayoría de personas? Por el apuro en la mañana desayunamos, y ni siquiera desayunamos, salimos corriendo. Media mañana como que te da hambre un poquito, almuerzo un poco, y en la tarde lo vemos todas las pollerías o los chifas tan llenecitos. O las hamburguesas. Comido rico. Sales 9, 10 de la noche a tu casa, estás tranquilo, embotado, al día siguiente no quieres tomar porque aparentemente sigues lleno. Amaneces con la boca amarga, con dispepsia, que nosotros lo que vemos con hinchazón de barriga. Entonces evidentemente la gastritis ya se va acercando. Entonces ese es el riesgo más importante para ellos, ¿no? A ver, tenemos también a través de las redes sociales, como ya habíamos mencionado, estamos en Facebook, en nuestra página Santos Consejos. Y Eric, un saludo para Eric que nos escucha, nos pregunta, ¿no? Él nos dice que la granadilla, ¿no? Según un estudio de un diario de la región, menciona que la granadilla es una cura natural para la temible gastritis. Entonces, él nos dice y nos pregunta, ¿qué beneficios puede traer consumir la granadilla en un paciente que ya tiene la gastritis? Para el amigo, en el caso de la granadilla, si bien es cierto, ayuda no solamente para la gastritis, sino para los pequeños también. En el caso cuando sufren estreñimiento, es muy importante el consumo de la granadilla. Uno de los detalles importantes de la granadilla es, vale decir, qué tipo de gastritis. En el caso ayuda mucho, en el caso para el consumo con AINES. Tenemos justo nuestro primer oyente que consumía diclofenaco, por ejemplo, estaba tabletas. Medicando, Entonces, para él es muy importante, por ejemplo, si nos está escuchando, que se consume, por ejemplo, la granadilla, que le va a hacer muy bien. Por eso va a depender de qué tipo de gastritis va a tener. Por ejemplo, eso es importante el consumo de AINES, y en el caso de alcohol, si pues está consumiendo eso, ¿no? ¿Y en qué, digamos, hábitos podríamos tener? ¿En qué tiempos? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Podríamos consumir diario, cada semana? Digamos una vez cada 15 días. La granadilla. Así es. Mira, en el caso de la dieta, nosotros a nuestro cuerpecito lo que nos ayuda bastante es que seamos bastante modificables. La idea es que no, que hoy día como granadilla y mañana yo puedo estar comiendo otro tipo de frutas. Entonces rotarlo y variarlo. Y la variedad va a depender mucho. Y en el caso de la gastritis, evidentemente va a estar proscrito los alimentos que tengan bastante acidez. ¿Vale? Así como la manzana no podemos consumirla. O como el caso de la naranja o la mandarina, no podemos consumirla. ¿Por qué? Porque tiene bastante ácido, evidentemente nos daña más. El ají, doctor. El ají, pues, evidentemente está proscrito como irritante. Entonces, lo que sí nos ayuda en este caso, por ejemplo, es si tiene granadilla, porque hay personas que va a comer 2, 3 días, una semana, tranquilo tu cuerpo. Pero ya cuando pasan la cantidad de días va a determinar, ya no va a querer soportar. Entonces ahí puedo cambiar, por ejemplo, con el famoso plátanos. Pero el plátanos, ahí tenemos 2 tipos de plátano, por ejemplo, entre el isla y el seda. Entonces, el seda, si el paciente es gastrítico y consume el plátano seda, peor, le va a hinchar la barriga, va a tener ese tipo de problema. Entonces, lo que se recomienda es en el caso del paciente que pueda consumir el plátano isla, ¿no? También. Entonces, claro, en el caso de la variedad de los alimentos va a depender de cómo se pueda generar y qué alimento pueda consumirse. Qué interesante tema, doctor. Recuerda, estamos hablando hoy día, 6 de enero del año 2017, de la gastritis. Ya hemos visto también que hay alimentos que nos pueden ayudar, también la medicación. Si ya tenemos la bacteria en nuestro organismo, si ya ha sido detectada, entonces una de las formas de eliminar la bacteria es a través de la medicación. Y esta medicación se realiza previamente a este análisis que es la famosa endoscopía, ¿no, doctor? Entonces existen aquí en Huancayo muchas clínicas que pueden realizarte este tratamiento y poder diagnosticar a tiempo. También habíamos hablado, doctor, que si nosotros dejamos mucho esta enfermedad podríamos generar en un futuro el temido cáncer. ¿Qué hacer en este caso? A ver. Mire, en el caso de, si bien es cierto el cáncer de estómago es una de las enfermedades más crónicas, lastimosamente muchas personas no se percatan que van a terminar en cáncer.
Al inicio ellos lo manejan como una gastritis, ya se me va a pasar con hierbas, y como estamos viendo, como uno de nuestros oyentes nos manifestaba, ya no le pasa un año y ya lastimosamente ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Igual va a continuar los años y le van a sacar la endoscopía y todo eso, y le van a decir, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un tumor y lo más posible que sea cancerígeno. Entonces ese es el riesgo. Entonces, para no llegar a tener ese riesgo de cáncer, porque es una de las posibilidades, la idea es una evaluación preventiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evaluación preventiva? Si de usted, señor o oyente que nos está escuchando, primero, la gran mayoría siente esa sensación de urente o quemazón o me quema la barriga. No en todos, por si acaso, no todos los pacientes le va a quemar la barriguita. Algunos tienen reflujo, ese ardor o la vinagrera que a veces manifiestan en las mañanas, o se les reseca la boca, empiezan con esas molestias. Entonces, esa sintomatología ya te tiene que llevar. Hay algunos, pero hay que tener bastante cuidado en una de las cosas. El mal aliento también es una de las sintomatologías que el paciente tiene que percatarse si puede tener gastritis o no. Y ojo con esa halitosis o el mal aliento, porque la mayoría de las personas vienen al médico y dicen, doctor, tengo mal aliento. Le evalúas y no tiene síntomas de gastritis. Pero no, doctor, debo tener gastritis. Le revisan, no, señora, usted no tiene gastritis. Le revisas bien y el problema no es de estómago, el problema es de dentadura. Entonces, a ustedes, público oyente que nos escuchan, no siempre todos los síntomas que usted puede tener siempre es problema de estómago. Entonces puede tener que tiene caries o dientes faltantes o no se ha cepillado bien la boca, porque hay famosas caries que normalmente te va a presentar ese mal aliento. Y ojo, en el caso de los jóvenes, que me acuerdo también, y ojo, tengo, 20 años, tengo Helicobacter pylori. Ese Helicobacter pylori no solamente está en mi estómago, sino va a recorrer parte de mi tubo digestivo y uno de los lugares donde es más frecuente es en la saliva. Ajá. Tengo mi enamorada, otro de 20 años, saliva, un besito en la noche. Mi enamorada termina con Helicobacter, ¿sí? Es cierto. Le podemos contagiar. Entonces la chica termina con su Helicobacter y termina el problema de hacer su gastritis y el familiar nunca sabe por qué es hecho. Si mi hija come limpio, que no sé acá, y le sacas examen. Entonces tiene el Helicobacter. Entonces siempre el cuidado es bastante importante, evaluar por todas las importancias, los signos clínicos que el paciente puede tener, pero que le evalúe el médico, ¿no? Si bien es cierto, a veces un poco de discrepancias que en el caso si pueden llegar o no a la consulta médica, pero es importante que lo puedan evaluar. Una evaluación es muy importante y la gastritis sobre todo también se puede curar a tiempo, ¿no es cierto, doctor? Habíamos visto también que muchas veces no necesariamente quiere decir que yo tengo una gastritis cuando me arde el estómago, ¿no es cierto? Es decir, no es que esté con gastritis, no hay que alarmarnos, señora, no se alarme. Puede que sea, como usted menciona, doctor, otra causa, ¿no es cierto? Sí, porque normalmente la gastritis es un tipo de todas las gastropatías o de todas las enfermedades, la gastritis es una de ellas. Tenemos enfermedades como la calasia, tenemos enfermedades como una famosa dispepsia o la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que son otras diferentes, que se van a asemejar por sintomatología, pero no todos son gastritis. Entonces, esas dispepsias, por ejemplo, como adelante le mencionaba, uno se consume demasiado o toma una cerveza por ahí o algo, consume, definitivamente al día siguiente va a tener una dispepsia y va a tener molestia. Pero eso se va a curar 2-3 días con tratamiento tranquilamente. Y las personas, como su hierbita, tranquilamente le puede pasar. Pero ya si eso ya se prolonga, lastimosamente ahí sí va a tener que tratar. Tenemos, doctor, también una consulta más a través de las redes sociales. Kevin nos pregunta y nos dice, ¿la suspensión oral 3 gel es bueno como tratamiento para la gastritis? ¿Ayuda? Ya, bueno, tendríamos que depender de qué tipo de gastritis. Eso nos va a ayudar básicamente igual para todos los tipos de, excepto por Helicobacter pylori. O sea, nos va a ayudar siempre y cuando no sea una gastritis por Helicobacter pylori también. Es decir, sea de otro tipo. Entonces, sí, por eso vale decir, es importantísimo determinar, básicamente en el caso del gel, lo que nos va a ayudar en el caso de estrés. O sea, los pacientes que sufren bastante gastritis por estrés o por emotividad, que normalmente llamamos, las personas que son coléricas, ahí quizás nos va a ayudar a relajar para que nos pueda ayudar a proteger. Porque hay que entender que en nuestro estómago hay 2 barreras protectoras, que es el famoso bicarbonato y las prostaglandinas, y justo ahí ayuda eso. Por eso es importante, a veces de vez en cuando tomas un pequeño bicarbonatito ahí con tu agüita y tranquilamente te asienta tranquilo. Y ahí, ¿no? O sea, doctor, existen, como usted decía, el tipo de gastritis. O sea, para que nuestros oyentes nos escuchen, ¿cuáles serían básicamente los tipos de gastritis que hay? Ya, en el caso de la gastritis, uno de los más frecuentes, gastritis ocasionada por el Helicobacter pylori, que es la más frecuente, que es un tratamiento diferente. La gastritis ocasionada por los AINES con medicamentos, ya. La gastritis que se han generado por el caso de alcohol,
que viene a ser con dietas alimentarias o en deshoras que uno puede consumirse, las dietas por estrés que puedan presentarse, la gastritis por ese tipo de. Entonces, de todas esas 4, por lo menos que son las más frecuentes que sí se puedan presentar, cada uno va a determinar en el examen clínico cuáles han sido las causas para que le pueda dar gastritis. Y de acuerdo a eso se le da el tratamiento que pueda hacer. Si el paciente le da gastritis porque consume frecuentemente alcohol, una de las indicaciones va a ser retirar alcohol y en casos de cigarros y toda la cosa. Si le da por medicamentos, evidentemente restringirle algún tipo de medicamentos, entonces ahí mejor y con el tratamiento que se puede dar. Ya sabe, señor, señora que nos escucha, la gastritis es una enfermedad, sí, que está presente en mucho de nuestra población, está presente en la mayoría de los pacientes, pero está en ti, está en tu tratamiento, está en tu prevención, sobre todo, el poder prevenirla, el poder tratarla y también el poder curarla. Este famoso virus, ¿no? El sí, la bacteria es Helicobacter. Helicobacter, ¿no es cierto, doctor? Entonces, esta bacteria nos puede causar este problema, pero también nosotros podemos tratar con los medicamentos respectivos. Ya prácticamente cerrando, doctor, nuestro programa, ¿qué consejos más le podríamos dar a los pacientes que, por ejemplo, para prevenir, primero, ¿no? Para prevenir y no presentar esta enfermedad? Mire, en el caso de la prevención, si bien es cierto, hay que tener primero cuidado en el caso de la alimentación. Es importantísimo en nuestra zona la parte alimentaria. Si bien es cierto, algunos van a laborar fuera de sus ámbitos domiciliarios, no pueden venir quizás a casa a alimentarse. No quiero generar más de los restaurantes, pero primero prefiero en su condición de salud determinar todo lo que viene a ser ensaladas, dejarlos si es posible, y lo que es cocinado se lo pueden alimentar tranquilamente. Eso es uno. Y en el caso de la alimentación, básicamente, como le digo, tienen que alimentarse sí o sí a sus horas adecuadas, vale decir, por lo menos 3. Si ya sufre de gastritis, tendrá que ser 5, como les estaba manifestando. O sea, estrictamente seguir las dietas, el horario de las dietas. O sea, paciente que no sufre gastritis, ya está bien con 3, pero para no llegarse, si yo estoy acostumbrado a comer la 1 de la tarde, 2 de la tarde, entonces que sea frecuente eso, ¿no? No un día que coma a la 1 y luego coma a las 4 de la tarde, eso lastimosamente eso no nos ayuda mucho. Entonces, esa es la primera condición. En la segunda, si en caso los pacientes consumen bastante medicamentos, que también es la otra parte de ellos, la idea es que consuman con bastante líquido o después de los alimentos para que puedan ayudar a controlar la pared de su estómago para que no le puedan dañar mucho. Tercero, en el caso de los medicamentos, que aparte de ellos que vienen con el alcohol y el cigarro, evidentemente de vez en cuando no cae mal la famosa cebadita, pero lastimosamente a veces estamos acostumbrados en nuestra región que semanal siempre hay un compromiso, una y otra, entonces le damos ahí una nos tomamos y otra, una entonces, chelita siempre, entonces si empieza, ¿no? Sería bueno que fuese una, pero tú le sigues una y al inicio es medio vaso, después terminan el vaso lleno, ya cepillado y toda la cosa, y lastimosamente se terminas ya en cajas y cajas y ahí termina el problema, ¿no? Así es. Entonces hay que tener bastante cuidado, restringirlos en caso del alcohol, en el caso del cigarro, que es una de las También. cosas importantes, y en el paso de la parte emotiva también es otro de los detalles, es saber controlar nuestras emociones. Esa es la parte otra que a veces no podemos controlar. Es decir, Entonces, ante una situación familiar que nos pasa, a veces con la pareja, con los amigos, empezamos a renegar, ¿no es cierto? Empieza en la tolerancia, no son tan tolerantes y empiezan a proliferar y tu acidez empieza a tener, y al día siguiente ya está Y con el acidez, estómago, ¿no es cierto? El estómago es el que más se dañan ahí, ¿no? más sufre con esta condición anímica, ¿no es cierto? Entonces todas las condiciones son importantes para que puedan tener un estómago tranquilo, ¿no? Tenemos una llamada más. Aló, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló. Parece que no se escucha. Entonces, doctor, estábamos mencionando acerca de la alimentación. Entonces, ¿qué alimentación complementaria podríamos, sugerir a los oyentes ya para que la persona pueda evitar el crecimiento de la enfermedad? Mire, por eso en el caso de los alimentos, todos los alimentos son bastante adecuados, o sea, no hay un alimento que te va a dar gastritis. Sino que el detalle es que hay que alimentarnos en buenas condiciones, en condiciones higiénicas adecuadas y salubres. Evidentemente hay alimentos que sí nos van a ayudar en la dieta licuada, pero ese famoso, en el caso de todo lo que son frituras, lastimosamente, eso sí nos van a causar. Las frituras. Sí, ojo, en el caso del cáncer, de hace un momento que conversamos, el cáncer de estómago, ya está demostrado que el Helicobacter pylori es una de las causantes para tener cáncer. Ajá. El agua contaminada, vale decir, un agua no hervida, ese es otro de los riesgos que puede tener, y las famosas
cocciones, vale decirlo, la brasa, ese quemadito del pollo a la brasa, lastimosamente eso tiene factores necrotizantes que nos van a llevar a tener el famoso cáncer de estómago. Entonces hay que tener cuidado. Si les gusta el pollo, no está bien, coge sacarlo, la parte de todo lo que está negra, carbonizada, ese carboncito, ese carbón que está en el pollo, es lo que nos riesga, que a veces es rico, parece rico, pero lastimosamente en los años nos va a dar eso, el riesgo. Eso es un desencadenante, es uno de los desencadenantes. Está demostrado eso, ¿no? En todo caso, doctor, entonces ya sabes, si hoy día vas a comer un pollito a la brasa, ten cuidado, hay que sacarle esa partecita quemada, ¿no es cierto? Tenemos una llamada. A ver, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? A ver, ¿me puede dar su nombre, por favor? Gloria. Gloria, bienvenida al programa Santos Consejos. ¿Cuál es su consulta? Sí, doctor, quisiera consultarle si es un síntoma tener flatulencias o los gases constantes. A ver, tener acidez. Ajá, constantemente, y en las tardes hincharse el estómago. Y bastantes gases también, ¿no? Ajá. Bastantes gases. Muy bien, a ver, gracias por tu llamada. A ver, vamos a responder si está relacionado a la gastritis esos síntomas. Ya, Gloria, sí, lastimosamente ese que te hace la hinchazón, la barriga, o el que le genera bastante gases es la bacteria. Lo más posible que la pequeña puede estar teniendo Helicobacter pylori, porque esa bacteria, una de las consecuencias que es al tener eso hace que se prolifere oxígeno, y toda la pared del estómago empieza a hincharse. Y es decir, el estómago, como si estuviera hinchadito. Como siente como si estuviese hinchado y le elimina gases y tiene la acidez constante y frecuente. Entonces la recomendación en el caso de ella sería primero, depende de la edad, cuántos años tenga, podría hacerse la endoscopía o el contrario empezar el tratamiento, porque hay tratamientos normalmente que nosotros conocemos como empíricos. Entonces, ¿qué es un tratamiento empírico? A veces muchos pacientes no quieren hacer, la endoscopía es doloroso, da miedo. Sí, perfecto, a veces llegan a la consulta, te da todos los síntomas y te da una luz que ella puede tener gastritis. Perfecto, entonces se inicia el tratamiento. Se inicia el tratamiento sin evidentemente hacerle la endoscopía y se empieza el tratamiento por 2 o 3 semanas. Si en esas 2 o 3 semanas disminuye y cada uno se dio, listo, el tratamiento ya continúe tranquila, sin medicamento, ya pero con dietas y condiciones alimentarias y tranquilo, ¿no? Sí se puede realizar antes que se haga la endoscopia, pero a pesar de eso todavía persiste, obviamente, con el tratamiento que recibe, entonces caballeros tiene que hacer la endoscopia. Ahorita ya sabes, consulta a tu médico, porque puedes tener esta bacteria. Bien, doctor, ya estamos entrando al final de nuestro programa. Palabras finales a nuestros oyentes. Bueno, a todo el público oyente, la gastritis es una de las enfermedades muy frecuentes en todo nuestro país, básicamente, no solamente en nuestra región. Primera indicación que tengo que mencionarles, que si ustedes presentan tanto acidez, vinagrera o reflujos, primero visite a su médico, primera condición, para que le determine qué tipo de gastritis puede estar presentando. Y de acuerdo a eso, que le dé su tratamiento o su diagnóstico que pueda estar presentando, y para que continúe usted con su tratamiento y para que tenga una vida tranquila y feliz, sin evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y evitar más adelante que pueda tener el cáncer de estómago, que es uno de los más temibles y nadie quisiera pasar por eso. Bien, doctor, agradeciendo al doctor Luis Ramos Morales, él hoy día nos ha acompañado con este interesante tema, la gastritis. El día de mañana, ya sabes, continúa escuchándonos aquí en Radio Exitosa, en tu programa Santos Consejos, de 4 a 5, y recuerda, hoy hemos hablado acerca de la gastritis. No hay mejor prevención que una alimentación sana, una alimentación adecuada, y así poder evitar. Y también, si ya tienes esta enfermedad, recuerda, la endoscopía es una de las formas de detectar y también prevenir. Bien, mi nombre es Gary Artica Hernández, hoy te acompañado en el programa Santos Consejos, y recuerda, lo más importante no es lo que tienes, sino a quienes tienes. Nos vemos mañana en Santos Consejos. Chau.